En una ocasión pusieron a una ranita en un recipiente con agua fría. Y cuando aquel animalito se halló en el agua, se sentía sumamente tranquilo. Resulta que quienes estaban allí cambiaron las circunstancias y pusieron el recipiente en el fuego a calentarlo, pero lentamente. A medida que la temperatura del agua subía, la ranita no mostraba ningún cambio. Poco a poco el agua fue pasando de ser helada a ser tibia. Luego el agua, la temperatura del agua aumentó y era una temperatura media. Es como cuando a usted le sirve un café a temperatura media. Curiosamente, aquel animalito estaba inmutable, no se movía, estaba bien. Y así sucesivamente continuó el experimento, hasta que al final la ranita pereció, murió en aquella agua hirviendo. ¿Qué ocurrió? Es que la ranita no quiso salir de su zona de comodidad. Y aquella zona de comodidad le condujo a la muerte. Como iglesia de Dios debemos tener un gran cuidado. Y debemos cuidarnos del hecho de estar en una zona de seguridad, en una zona de comodidad, y no mirar más allá de aquella situación, porque, hermanos, nos puede ocurrir algo similar a lo que le ocurrió a la ranita. Por ello, en esta mañana yo quiero compartir el tema con ustedes: cómo llevar el evangelio más allá de nuestra zona de comodidad. Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 12, nos va a ayudar a meditar en esta mañana. Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 12, dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, el que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén, hermanos. Amén. Nuestro texto bíblico nos habla de la iglesia de Antioquía de Siria. Una iglesia compuesta mayormente por gentiles que por judíos. De acuerdo a la información de este libro, esta obra creció rápidamente, se fortaleció de una manera especial, de modo que llegó a los oídos de la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén, el avance del evangelio en esta ciudad. Era una iglesia tan fortalecida que ellos mismos, de acuerdo a lo que nos dice Lucas, enviaron ayuda a los pobres en Jerusalén, porque contaban con poco tiempo de existencia, pero con una fortaleza espiritual increíble, mis hermanos y hermanas. Quizás el pasaje bíblico que hemos leído nos habla lo ocurrido con esta iglesia después de unos 10, quizás unos 12 años de existencia de esta obra. Y se nos invita a través del testimonio de ellos a salir de nuestra zona de comodidad. Porque Dios no desea que nosotros estemos estancados como iglesia. Dios desea que su evangelio avance a paso triunfante, y para lograrlo es necesaria la participación de cada uno de nosotros. Y en este caso, pues Dios desafió a esta iglesia a salir de su zona de comodidad y llevar el evangelio a otras regiones. Para salir de nuestra zona de comodidad y llevar el evangelio, hermanos, debemos aplicar 4 principios enseñados en este pasaje. En primer lugar, si hemos de llevar el evangelio a otros lugares, necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Ministrando estos al Señor y ayunando. Noten esto. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí hallamos de que es el Espíritu de Dios quien selecciona a los siervos, a los obreros que Él va a usar para cumplir la obra. Y acá vemos de que la iglesia fue sensible a la voz del Espíritu Santo, porque ellos estaban buscando ser dirigidos por Él, porque ellos estaban buscando el rostro de Dios para que Dios les indicase el camino a seguir como iglesia. Y por ello notamos acá de que el Espíritu habla, porque el Espíritu habla y está dispuesto a dirigir una obra, una iglesia que está dispuesta a escuchar su voz. Y notamos acá de que el Espíritu no solo selecciona a los obreros, sino que el Espíritu amplía la visión de la iglesia y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu de Dios estaba tratando de hacer ver a la iglesia una visión distinta. En realidad, hermanos, esa iglesia estaba compuesta por miles de personas quizás. La obra estaba creciendo, cada día se agregaban personas a la iglesia, al punto que nos dice el libro de los Hechos que fue en esta ciudad que se le llamó a los creyentes cristianos por primera vez. Y esa frase era como un apodo a ellos, porque significa pequeños Cristos. Entonces esta iglesia estaba creciendo, animada, trabajando en la obra en aquel lugar, pero de repente el Espíritu de Dios les dice: hay más que hacer. Hay más que hacer. Y por ello Él les hace entender que debían tener una visión totalmente
diferente y más amplia a la que estaban teniendo. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios siempre desea que su iglesia tenga como visión llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, no solo en el lugar en el cual una obra se encuentra establecida. ¿Qué hizo la iglesia cuando escuchó la voz del Espíritu? Bueno, se sometió a sus designios y dio respaldo a sus obreros, dice el versículo 3. Entonces, hablando de la iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Notemos lo que ocurre aquí, hermano. La iglesia oye la voz del Espíritu y la iglesia se somete a la dirección del Espíritu y respalda lo que el Espíritu Santo quiere hacer, dando el apoyo espiritual y obviamente material a sus obreros para que cumplieran el propósito del Señor. Y aquí hay algo que nosotros debemos considerar, de que esta iglesia estuvo dispuesta a desprenderse de sus dos principales líderes, porque era una iglesia que contaba con un sólido liderazgo. Vaya, fijémonos en esto. ¿Quién era el encargado de esta obra? De acuerdo a la información del libro de los Hechos, nosotros podemos notar de que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé. Y después notamos nosotros que es Bernabé el que va a buscar a Saulo. ¿Por qué? Porque él estaba encargado de la obra, era responsable de la obra. Y notamos de que esta obra se fortaleció a través del ministerio de estos dos hermanos. Pero de repente el Espíritu de Dios cambia las cosas y les dice, ellos dos deben ir a otro lugar, tienen que cumplir otra obra. ¿Qué dice la iglesia? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, queremos de que ellos vayan, si es la voluntad del Señor, que ellos vayan. Pero ¿por qué estuvieron dispuestos a hacer eso? Porque les quedaban líderes en la iglesia bien formados que iban a sacar adelante el ministerio del Señor. ¿Quiénes quedaban? Ahí lo dice el primer versículo, hermano. Quedaba un hombre llamado Simón, quedaba un hombre llamado Lucio, quedaba un hombre llamado Manaén, y por lo que entendemos nosotros, bajo el liderazgo de estos tres hermanos, aquella obra continuó funcionando, la obra continuó creciendo. Una iglesia es débil cuando no tiene un buen liderazgo. Cuando se requiere de personas que ayuden, que colaboren, y no hay a quién buscar porque no están preparados. No, hermanos. Por eso nosotros estamos tratando de implementar pequeños cambios para formar líderes. Porque nosotros queremos de que el día que su servidor ya no esté, el día que los hermanos diáconos ya no estén, otros se hagan cargo de la obra del Señor y ésta siga adelante. Así es el deseo del Señor. Entonces, hermanos, para poder salir de nuestra zona de comodidad necesitamos oír en primer lugar la voz del Espíritu Santo. En segundo lugar, necesitamos definir un plan evangelístico. Versículo 4 en adelante, hasta el 6. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia era el puerto de Antioquía de Siria. Y de allí navegaron a Chipre, era una isla que queda en el mar Mediterráneo, y justamente así se llama también ese país, esa isla. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pensemos en lo que está aquí. ¿Para dónde van los hermanos? Bueno, los hermanos van con una dirección establecida, hermanos. Porque dice el mismo versículo 4 que es el Espíritu de Dios el que los envía a ellos. Pero ellos, a pesar de contar con la dirección del Espíritu Santo, hermanos, no eran personas que hacían las cosas al mero azar, no. Ellos contaban con un plan. Por ejemplo, ¿por qué eligen buscar Chipre? ¿Y por qué no otro lugar?
¿Por qué comenzar con una isla? ¿Por qué no comenzar en tierra, en ciudades cercanas a Antioquía? Bueno, hermanos, vayamos un poquito atrás. Quizás nos ayude a aclarar un poquito el asunto. Hechos capítulo 4. ¿Por qué se eligió Chipre? Versículo 36, Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hallamos acá? De que había un hombre que conocía el lugar. Y era Bernabé, como que su nombre en realidad era José, y como apodo le pusieron Bernabé por las cualidades espirituales de él. Y aquí hallamos de que había alguien que conocía el lugar al cual iban a ir a evangelizar. Quizás por eso fueron allí. Pero obviamente, y lo que sí podemos concluir con toda seguridad, es que el Espíritu de Dios los envía a esta isla. ¿Qué van a hacer en la isla? Hay un plan, hermanos. Versículo 5. Y llegados a Salamina. Salamina era el puerto que quedaba al oriente de esta isla. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué van a la sinagoga? Una estrategia evangelística. ¿Dónde surgen las sinagogas, hermanos? Surgen en el exilio del pueblo de Dios después del cautiverio babilónico. Recuerden ustedes que cuando el pueblo de Israel fue enviado al exilio, su templo fue destruido. Y ya ellos no podían adorar a Dios en su templo, no podían estudiar la ley en el templo. Entonces lo que se ideó allá en el exilio es fundar sinagogas. Se atribuye al trabajo de Esdras el inicio de las sinagogas, no se sabe con seguridad. Pero lo que sí se sabe es que los judíos que fueron enviados al extranjero, producto del cautiverio babilónico, ellos fundaron sinagogas para estudiar las escrituras, para leer las escrituras, para compartir las escrituras con los gentiles. Por ello el apóstol Pablo acá, y en este caso también Bernabé, fueron a ese lugar porque allí ya habían corazones que habían escuchado la palabra de Dios y que iban a ser más receptivos al mensaje del evangelio. Estrategias. Es que para hacer la obra de Dios se necesitan estrategias. Y las estrategias, hermanos, deben realizarse buscando la manera en que las cosas funcionen. ¿Cómo van a mejorar las cosas haciendo lo mismo? ¿Cómo se va a lograr un progreso cuando se hacen actividades que uno sabe que no funcionan? Es como en la vida personal. Que hay personas que quieren que las circunstancias de su vida cambien sin hacer cambio alguno en ellos. Hay personas que quieren que automáticamente, por ejemplo, su vida matrimonial, su familia cambie y las cosas que hacen son las mismas. ¿Cómo van a cambiar las cosas? Para que exista un cambio se necesita hacer eso, cambios. Y lo que hizo acá los hermanos fue tener estrategias definidas para que el evangelio fuera predicado. La pregunta es, ¿funcionó la estrategia? Claro que funcionó. Hubieron personas que llegaron al conocimiento del Señor a través del ministerio de estos hermanos que predicaron el evangelio. Entonces, hermanos, nosotros también necesitamos un plan para extender la obra del Señor. Necesitamos un plan para la escuela dominical. Necesitamos un plan para abrir nuevas obras. Necesitamos un plan para trabajar en el evangelismo. Necesitamos un plan para desarrollar nuevos líderes. Necesitamos plan, no correr por correr y a tomar decisiones a diestra y siniestra. Plan, hermanos. Número 3. Si hemos de salir de nuestra zona de comodidad, también necesitamos estar preparados para enfrentar la oposición de Satanás. Versículo número 6. Pasó poco tiempo, hermanos, para que la oposición apareciera. Dice el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, la capital de Chipre en ese entonces, hallaron a cierto mago,
falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Notemos aquí la oposición. Veamos quién es el instrumento de Satanás. ¿Cuál era su oficio? Bueno, él era un mago. Él practicaba la magia. Él tenía un respaldo espiritual, pero no procedía de Dios, procedía del diablo. Además, él se encargaba de ser un vocero, pero no de Dios, sino de Satanás, porque dice el pasaje que él era un falso profeta. Se menciona su nacionalidad. Curiosamente, él era un judío. Aquella gente que debía ser fiel al Señor era un instrumento del diablo. Se menciona su oposición, porque dice de que él estaba, hermano, con el procónsul Sergio Pablo. Pensemos en esa palabra, procónsul. ¿Quién era un procónsul? Bueno, la administración del Imperio Romano tenían ciertas peculiaridades. Una de ellas es que aquellas provincias donde habían problemas no se enviaba un procónsul, se enviaba un procurador. Por eso Palestina tenía un procurador, que era Poncio Pilato, porque era una provincia revoltosa para el Imperio Romano, problemática. Pero aquellos lugares donde la gente se sometía al gobierno romano no enviaban procuradores, enviaban procónsul. Era el que lideraba, el que gobernaba allí, administraba aquella región, y eso era este hombre llamado Sergio Pablo. Pero lastimosamente aquel líder político contaba con una influencia mala, y es que era un hombre perverso el que tenía allí a su lado como consejero quizás. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a este hombre llamado Sergio Pablo? Dice que él deseaba, versículo 7, oír la palabra de Dios. Era un hombre de eminencia, pero hambriento de Dios. Porque este hombre había entendido de que el dinero, el prestigio, el poder no satisfacen las necesidades del corazón humano, que Dios es el único que puede satisfacer plenamente a un hombre o a una mujer. Pero tenía un gran problema, que ese demonio que estaba allí estaba estorbando la obra del Señor. Porque dice el versículo número 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Cuál es la idea de darle dos nombres aquí? Es que Bar Jesús significa hijo de salvación. Pero dice Lucas, el evangelista, no era un hijo de salvación, era un hijo de Satanás, como significa el otro nombre. Entonces, hermanos, cuando se hace la obra del Señor, Satanás siempre se opone. Siempre. Noten ustedes, cuando la iglesia quiere hacer algo diferente, aparece el diablo. Y el diablo, como se ve acá, usa personas. En este caso era un inconverso. Pero a veces Satanás, hermano, se vale de los mismos creyentes, usa a los mismos creyentes para estorbar la obra del Señor. ¿Cuál fue la reacción de los siervos de Dios? Versículos 8 y 9. Pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Cuando yo escucho estas palabras, me recuerdo de un hermano de esta iglesia que habla bien recto las cosas a la gente. Pero no digo porque el hermano Julio se puede molestar. Pablo fue claro, le dijo: hijo del diablo, estás estorbando la obra del Señor. ¿Qué te pasa? Que no entiendes que lo que estamos haciendo nosotros es lo más provechoso.
¿Por qué está haciendo un tropiezo para que este hombre venga al conocimiento de Dios? ¿Qué ocurrió? Versículo 11. El Señor tomó cartas en el asunto. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Es que cuando un hombre se rebela contra Dios y trata de estorbar su obra, el Señor siempre se va a encargar de quitar ese tropiezo del camino. Siempre el Señor se va a encargar de tratar con aquella persona, porque nadie puede impedir el avance de la iglesia del Señor. Nadie. Porque por ello se llama iglesia del Señor. Porque no es un hombre que la sostiene el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, miren, para hacer la obra del Señor se necesita el poder del Señor. No hay otra opción. Para hacer la obra del Señor no es por la sabiduría de alguien, no es por el conocimiento, no es por la preparación, es por el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios. Siendo sinceros, hermanos, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, porque yo noto en las semanas de oración que hubo aquí en la iglesia, miren, estos deditos de las manos me ajustan para contar los que estaban en los cultos de oración. Entonces, ¿cuándo va el poder de Dios a venir sobre esta iglesia? ¿Cuándo? Si no lo buscamos. Por ello nosotros, si queremos salir de nuestra zona de comodidad, debemos empezar a buscar la presencia del Señor. Y yo les animo, y al mismo tiempo que les pego su regañadita, pero ven que suavecito se la estoy dando, ¿va? Miren, les animo a que busquemos el poder de Dios. Con los jóvenes que vamos a ir a misiones, que a platicar, que a jugar, que a chistar. No creo mucho. Vamos a ir a trabajar, hermanos jóvenes. Y ya los digo, en la noche vamos a doblar rodillitas una media hora por lo menos, porque vamos a combatir con el diablo y sus demonios. Así que no podemos andar en la viva carne. Amén, hermano. Bye. Ahí les cuento si oramos. Bien, hermanos, se presentó la oposición. En último lugar, si vamos a salir de nuestra zona de comodidad, también necesitamos agradecer a Dios por los resultados. Versículo número 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Lucas es interesante lo que Lucas hace. Lucas generalmente describe el avance del Evangelio en ciudades enteras, salvo pequeñas excepciones, donde habla de lo ocurrido con el Evangelio en personas particulares. Por ejemplo, el etíope lo describe Lucas con detalle. Y acá describe que un hombre creyó en el Señor llamado Sergio Paulo. ¿Por qué? ¿Qué de relevante tiene que él haya creído en el Señor? Mucho. Él era la autoridad en aquel lugar. Imagínense, hermanos, el día que nuestra ciudad de Chinameca tenga un alcalde cristiano. ¿Creen que no sería una puerta abierta para el avance y la predicación del Evangelio? Claro que sí. Y este mismo hombre probablemente fue usado para llegar a las esferas altas de la sociedad en Chipre. Por ello, hermanos, cuando hacemos la obra del Señor, debemos confiar de que siempre habrá resultados. Siempre el Señor bendecirá su obra cuando en ella trabajamos y nos ocupamos. Hay que hacer la obra del Señor. Pero ya concluyamos en esta mañana. ¿Qué desea Dios que hagamos nosotros en esta obra? ¿Qué desea? ¿Vamos a seguir estando en Chinameca? ¿O vamos a extendernos a otros lugares? Hermanos, debemos extendernos. Y miren, Dios está trabajando en el corazón de muchos aquí. Tenemos acá con el hermano Sergio Osorio. Hay un proyecto y el cuerpo de líderes de la iglesia, concilio, diácono y junta directiva, nos reunimos con él
Y nuestro plan, ya lo he comentado antes, nuestro plan es enviar a preparar al extranjero, a nuestro hermano para misiones. Hay mucho que hacer. La iglesia tiene que adelantar, tiene que seguir. Juan Carlos y hermano Diego van para Panamá. ¿Quién, hermano, va a querer estar en una semana de vacaciones trabajando con una tribu de gente que no es civilizada quizás? Comiendo cosas, exponiéndose a enfermedades. ¿Quién? Solo quien el Espíritu de Dios esté tocando, solamente ese. Pero ¿qué vamos a hacer más nosotros? Vamos a estar tranquilos porque estamos aquí reunidos. Yo me alegro con ustedes cada domingo, pero necesitamos más, trabajar más. Y yo que espero ya el momento donde enviemos al hermano Nahum a abrir un campo misionero. Que el hermano Milton también se desarrolle en esa área. Quizás el hermano Walter en Jucuapa y otros hermanos que pudiera el Señor levantar, extender el evangelio, pero no podemos quedarnos como la ranita. Debemos salir de la comodidad y avanzar con la ayuda, la gracia del Señor. Y yo sé que si así lo hacemos, hermanos, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a sacar adelante. Y esta obra se va a fortalecer y van a venir al conocimiento del Señor muchas otras personas. Dios desea usarle a usted entonces. Dios desea trabajar a través de su vida y hacer mucho más a través de usted que lo que está haciendo hasta el día de hoy. Entonces, la respuesta está en nosotros. ¿Qué vamos a decirle al Señor? Digámosle como dijo Isaías. ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, dijo Isaías. Envíame a mí. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, yo te alabo, Señor, porque tú eres fiel con tu santa iglesia. Y el testimonio, Señor, recogido del trabajo de Antioquía de Siria es desafiante. Y fue tu Espíritu mismo quien desafió a salir de esa iglesia, de su zona de comodidad. No hay duda de que tú estabas respaldando esa obra. Las almas se agregaban al ministerio, pero el Espíritu de Dios sabe que hay muchos en necesidad en diferentes lugares y que es la iglesia la respuesta para ellos. Señor, dirígenos en esta obra. Señor, que tu Espíritu también nos hable, que tu Espíritu abra nuestros ojos y nos ayude a ver la visión tuya para esta iglesia. Yo oro, Señor, para que aquellos que todavía no tienen a Cristo hoy le entreguen su vida y como Sergio Paulo, maravillado, crean la doctrina del Señor. ¿Está usted sin Cristo en esta mañana? Él le invita a ser salvo. Él le invita a trabajar para el reino de Dios, pero primero debe entrar a Él confiando en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Hay entre nosotros alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Ponga en alto su mano en señal de su deseo de servir al Señor, de su deseo de conocerle a Él. Y como hemos dicho en esta mañana, es un desafío para todos, hermanos, de trabajar en la obra de Dios, de no estar pensando en que ya llegamos al punto máximo. No, vamos comenzando y esta iglesia debe avanzar. Señor, alabamos tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Al ingresar al tiempo de la Santa Cena, examina nuestros corazones y ayúdanos a participar con reverencia y con gratitud de los santos elementos que recuerdan tu muerte a nuestro favor. Amén.